Bienvenidos al canal Estudios Bíblicos. Probablemente en algún momento te hayas preguntado sobre la edad del mundo, desde los primeros días de Adán hasta el presente. Mucha gente ha planteado preguntas sobre la disparidad entre los calendarios judío y gregoriano, reflexionando sobre la cronología desde la creación de Adán y Eva hasta Jesús, y desde Jesús hasta nuestros días. ¿Cuál es la edad de la Tierra? La ciencia propone millones o incluso miles de millones de años, pero ¿qué revelan las Sagradas Escrituras al respecto? En este video, discutiré la línea de tiempo cronológica de la creación del mundo como se describe en las Sagradas Escrituras. Te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video con aquellos curiosos por desentrañar los años que han pasado desde Adán hasta el momento presente. El misterio del año mundial, ¿qué año somos según la Biblia? La Biblia presenta una narración que comienza con la creación del mundo, donde, según el relato, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día. Existen diversas teorías e interpretaciones sobre Anno Mundi, la era del mundo desde Adán hasta nuestros días. Mucha gente afirma, basándose en la ciencia, que el mundo tiene miles de millones de años. Sin embargo, desde la perspectiva del creacionismo bíblico, este punto de vista difiere. El creacionismo bíblico tiene varias ramas, algunas de las cuales sugieren que el mundo tiene aproximadamente 6.000 años en la actualidad. Otras interpretaciones proponen una edad de poco más de 6.000 años. Algunos consideran que los días de la creación no son literales sino que representan periodos de 1.000 años cada uno, según pasajes bíblicos que asocian un día de Dios con 1000 años. Así, algunos interpretan que el mundo tendría unos 6.000 años, mientras que otros sugieren un periodo mayor, llegando aproximadamente a los 12.000 años. Un enfoque distinto sostiene que los primeros 6 días de la creación se cuentan, pero el séptimo día, cuando Dios descansó, está fuera del tiempo cronológico humano, situado en el tiempo divino, conocido como Kairos. En este contexto, algunos calculan que el mundo tendría unos 12.000 años, incluidos los 6000 años transcurridos desde el inicio de la creación hasta nuestros días. La mayoría de estas conclusiones se alcanzan a través de estudios profundos de la cronología bíblica, considerando referencias en libros como Génesis, Crónicas, Mateo, Lucas, Éxodo y Jueces, entre otros. Las genealogías juegan un papel importante en este proceso, contribuyendo a la interpretación de la era del mundo desde Adán hasta nuestros días. Entonces, comenzamos nuestra lectura en el libro del Génesis, capítulo 5, donde encontramos la genealogía desde Adán hasta Noé. Más tarde, a medida que avanzamos desde Noé, nos encontramos con la tabla de las naciones en Génesis 10, que describe a los hijos de Noé y los orígenes de varios pueblos. Continuando, en Génesis 11 encontramos el relato de la Torre de Babel. Antes de eso, también examinamos el linaje de Abraham. Desde Abraham en adelante, recurrimos a otros libros como Crónicas, Mateo y Lucas en busca de orientación adicional. Además, consideramos información sobre varios reyes y emperadores de la antigüedad, sus cronologías y dataciones. Entre estos líderes mencionados en la Biblia destacan figuras como Nabucodonosor y Asurbanipal. La historia cronológica de los reyes, incluido el rey Ciro y otros monarcas antiguos, sirve como referencia para nuestros cálculos. Realizamos un análisis detallado de las genealogías y, basándonos en el estudio de la cronología bíblica, propusimos una fecha para el Gran Diluvio. Según este análisis, el diluvio probablemente ocurrió en el año 1656 desde la creación. Dividimos los 6.000 años en periodos significativos, los primeros 1.656 años representan la era prediluviana. Luego avanzamos hasta el tiempo de Abraham, totalizando 2000 años. Posteriormente,
cubrimos otros 1000 años, abarcando los descendientes de Abraham, como Isaac, Jacob y José, las tribus de Israel y el cautiverio. Llegamos entonces a la época de Moisés, fechada por muchos expertos alrededor del 1445 AC. Después de Moisés, exploramos el periodo de los jueces de Israel, seguido por los reyes, comenzando con Saúl, el renombrado rey David, Salomón, Roboam, etc. Esta trayectoria nos lleva al cautiverio babilónico, un hito significativo en la historia del pueblo israelita, aunque también reconocemos el cautiverio asirio, centrándonos, en este contexto, en el impacto del imperio babilónico. El imperio neobabilónico, una fase crucial en la historia de Mesopotamia, fue testigo de su apogeo bajo el liderazgo visionario de Nabucodonosor II. Este notable monarca, que reinó desde 604 a.C. hasta 562 a.C., no solo consolidó el poder babilónico sino que también dejó un legado que repercutió a través de los siglos. Nabucodonosor II ascendió al trono en una época de desafíos y cambios. Su reinado estuvo marcado por una notable expansión territorial y la consolidación de Babilonia como potencia regional dominante. Uno de sus logros más significativos fue la captura de Jerusalén en 586 a.C., un evento que condujo al cautiverio babilónico, un episodio impactante en la historia judía. Según la cronología de los reyes babilónicos, se registra que el cautiverio babilónico ocurrió en el año 562 a. Después de este periodo, se sucedieron varios imperios, como el Imperio Persa y el Imperio Medo-Persa. Los greco-macedonios, también conocidos como heleno-macedonios o simplemente macedonios, siguieron al Imperio Medo-Persa. Más tarde, fuimos testigos del surgimiento del antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano ya estaba activo cuando nació Jesucristo, el Mesías y Salvador. El emperador Augusto, Octavio, estaba en el poder durante el nacimiento de Jesús. Augusto consolidó el poder después de la batalla de Actium en el 31 a.C., que marcó el final de las guerras civiles romanas. El Imperio Romano se encontraba en su apogeo territorial, extendiéndose desde la península ibérica hasta Oriente Medio y desde el norte de Europa hasta el norte de África. El imperio estaba dividido en provincias, cada una gobernada por un procurador o legado designado por el emperador. Judea, donde nació Jesús, estaba bajo el gobierno de un procurador romano. Poncio Pilato sirvió como procurador de Judea aproximadamente entre el 26 y el 36 a.C. Desde entonces, hasta el momento actual en 2023, a punto de ser 2024, han pasado aproximadamente 2000 años. Mucha gente considera que el calendario judío y la cuenta judía datan desde Adán hasta el día de hoy. Sin embargo, es importante señalar que este conteo judío, según el calendario judío actual, puede no ser del todo exacto. La cuestión de los siglos olvidados o siglos perdidos en el calendario judío es un tema extenso y controvertido que se abordará en detalle en un video futuro. Actualmente, en el calendario judío, nos encontramos en el año 5784, marcando Rosh Hashaná, que significa principio del año o, más fielmente al hebreo antiguo, principio del año. Rosh en hebreo significa cabeza o principal, mientras que Hashaná significa del año. Por lo tanto, Rosh Hashaná puede interpretarse como cabeza del año o comienzo del año, que simboliza el inicio del nuevo año en el calendario judío. Este es un periodo significativo para la comunidad judía, marcado por la reflexión, el arrepentimiento y la renovación espiritual. A pesar de la considerable diferencia entre el calendario judío y la cuenta desde Adán hasta el momento actual, que alcanza los 5784 años en la visión judía, desde la perspectiva cristiana, considerando a Cristo como el Mesías, la mayoría de los expertos sugieren que el mundo tiene al menos 3 o 4 siglos más allá de este total.
Muchos afirman que hay años perdidos en el calendario judío. Según las Sagradas Escrituras de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la visión cristiana sugiere que el mundo tiene aproximadamente 6.000 años. Algunos pueden argumentar hasta 6.120 o 6.200 años, pero el cálculo generalmente converge a 6.000 años, considerando los 6 días de la creación. Si contamos desde Adán, tendríamos 12.000 años. Os animo a compartir vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué opinas de la información presentada en el video? ¿Crees que el mundo tiene 5.784 años según el calendario judío? ¿O apoya la visión de 6.000 años, considerando la interpretación cristiana? Quizás creas en aproximadamente 12.000 años, considerando que un día para Dios representa 1000 años. Espero sus comentarios y los leeré cada uno de ellos. Si, por casualidad, cree que el mundo tiene miles de millones de años, también me gustaría conocer su perspectiva. Estas son esencialmente las opiniones bíblicas y judías sobre la era del mundo. Dicho esto, que todos estén con Dios y nos vemos pronto.